Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Siempre recordándoles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, que no somos parte de las redes gubernamentales de Casas de la Cultura, pero que combinamos con todas las instituciones que quieran conectarse con nosotros y trabajar con nosotros. Somos no sectarios, no políticos y no religiosos. Tenemos como misión educar, promover y celebrar las artes y la cultura, la historia de los salvadoreños norteamericanos y latinoamericanos, tanto en el DMV como en El Salvador. Y qué placer tener esta noche de invitada para Tras los Pasos de Prudencia Ayala a Connie Serrano. Connie, bienvenida. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí como en este espacio. Primero quiero decirles que hay que recordar por qué estamos haciendo estos programas de Prudencia Ayala. Primero, porque fue una mujer que, si bien nace en el 1865, donde ella nace indígena, parte negra posiblemente, de madre soltera, nace en una choza, y como poco a poco ella se va autoeducando, no llega sino que hasta el segundo grado, y sin embargo, ella logra tener presencia en los periódicos del país. Ella logra organizar a las mujeres, escribir varios libros. Tiene hace un periódico que se llama Redención Femenina. Imagínense ustedes, Redención Femenina. Y además se involucra en la política del momento. La política del momento era el movimiento unionista centroamericano, porque ella veía la posibilidad del voto de la mujer a través de lo que fue la unión de las repúblicas centroamericanas. Porque en El Salvador, en 1930, cuando ella se lanza, imagínense, se lanza a querer ser presidenta de la República, cuando ella no había el derecho al voto. Ella no podía ni votar por ella misma. Es decir, sin embargo, el concepto de la igualdad de género, de la igualdad de todos y la representación de la gente pobre, la abandonada, la menos favorecida. Así que fue una mujer realmente excepcional, que la metieron en la cárcel por las cosas que hacía, porque ella denunciaba a los corruptos. Fue a Guatemala y ahí denunció también a los corruptos y la metieron en la cárcel. Una mujer que se supo jugar la vida por la representación de la mujer, el voto femenino y la igualdad de todos. Y por eso creo yo que es bien interesante saber que hay mujeres ahora en la diáspora que siguen esos pasos, mujeres jóvenes, inteligentes, bellas, comprometidas a seguir en esos pasos de Prudencia Ayala. Y por eso tenemos a Connie Serrano Portillo con nosotros. Connie es analista de políticas y activista comunitaria, nacida en San Salvador, donde creció con su bisabuela y sus tías hasta los 9 años. Luego emigró a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, D.C., donde se reencontró con su madre y creció en un ambiente de activismo político y comunitario. Connie se graduó de una escuela pública muy avant-garde aquí, que se llama School Without Walls, y asistió a la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, donde estudió ciencias políticas y estudios latinoamericanos. Connie hoy trabaja
como directora legislativa de la Oficina del Distrito 7 del Consejo del Condado de Prince George. Prince George's County es un condado que está a la parte de la ciudad de Washington. Y en esa capacidad ayuda a la concejal Crystal Orienta con la revisión y evaluación de legislación y políticas y propuestas de legislación, escuchando las necesidades de los grupos de defensa y sindicatos y recaudando información y datos sobre temas legislativos. Bueno, Connie, la verdad que ha sido de ser una joven inmigrante salvadoreña aquí en la comunidad y ahora estás trabajando en política pública. Para comenzar, felicidades porque todos esos son unos grandes logros. Muchas gracias. Bueno, fíjate que para mí me parece que es importante que nuestro público conozca cómo tú llegas aquí a la comunidad y de repente estás en todo otro ambiente. Vienes de una situación de guerra en el país y ahora entras aquí a otra. Cuéntanos cómo fue eso de que empiezas a trabajar en el Latin American Youth Center, el Centro Latino. Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta cada vez que puedo hacer algo que me regresa un poquito a El Salvador. Me llena mucho de alegría. Entonces, muchas gracias, Janet, a ti y a la Casa de la Cultura. Bueno, la primera que se vino en este país fue mi abuela. Ella se vino durante tiempos de guerra. Mi mamá después se vino en los 90s. Y como ya tú dijiste, yo crecí con mi bisabuela y con mis tías. Entonces siempre estuve muy rodeada de muchas mujeres fuertes, luchonas, como decimos nosotros. Y cuando vine a este país, pues también lo mismo con mi mamá, solo éramos las dos. Y pues ella, cuando yo vine, ya estaba muy involucrada en el activismo local, como también muy involucrada en la política y los problemas sociales que estaban pasando en El Salvador. Entonces, desde muy chiquita me anduvo en protestas. Yo protesté la guerra en Irak, protesté muchísimos otros temas cuando tenía 9, 10, 11, 12 años. Entonces, estuve siempre muy presente en temas que afectaban no solo a las comunidades locales, pero también problemas que estaban pasando alrededor del mundo. Entonces, me vi en Washington, D.C., donde pues igual aquí todo es política, se habla mucha política, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal. Entonces, siempre crecí con eso, de que siempre estaba muy pendiente de las cosas políticas que estaban pasando en el país. Me acuerdo que en el 6º grado, teníamos que hacer un proyecto sobre un problema social que nosotros veíamos en nuestra comunidad. Y muchos de mis compañeros se enfocaron en cosas como que el agua está sucia en mi barrio, que no hay suficientes árboles en mi barrio. Y el tema que yo toqué fue el conflicto entre Israel y Palestina. Y creo que eso fue como un shock para muchos de mis maestros, que ellos estaban como que, como esta niña sabe de lo que está pasando allá. Entonces sí, siempre me interesó mucho solo aprender y hablar y conocer y hacer que la gente se diera cuenta de las injusticias sociales que estaban pasando adentro del país como también alrededor del mundo. Y así fue como poco a poco siempre estuve involucrada. Cuando regresé de Ohio, cuando me fui a Kent State a estudiar en Ohio, y cuando regresé seguí tratando de involucrarme de muchas diferentes maneras. Trabajé con algunos candidatos que estaban lanzando sus campañas para ser concejales en Washington, D.C. también. Y ahí fue donde aprendí muchas cosas. Pero terminé en el Latin American Youth Center trabajando como trabajadora de casos sociales enfocados en la violencia. Trabajaba con muchos jóvenes que la mayoría eran recién venidos, muchos jóvenes hondureños y guatemaltecos y salvadoreños que se reunían con sus padres por primera vez, como lo hice yo en algún momento después de muchos años.
Entonces, trabajábamos en darles recursos, trabajábamos en asegurarnos que estuvieran estudiando, que tuvieran recursos de salud, y también de tratar de que no se metieran en problemas de pandillas. Desafortunadamente, donde estaba la oficina en este tiempo, que era en Langley Park, Maryland, que es una comunidad muy grande de muchos latinos, centroamericanos recién venidos de sus países. Ha formado que muchos de esos jóvenes terminen en pandillas. Entonces, trabajé con muchos jóvenes que estaban en riesgo de ingresar a una pandilla o que ya estaban en una pandilla, asegurándome que ellos también tenían recursos de salud o de educación o de cualquier otra cosa. Bueno, pero fíjate que esa situación en Langley Park lastimosamente todavía está presente. Es decir, que si bien agencias como Latin American Youth Center está tratando, ¿no?, de seguir esta identity en el área también, pero el rompimiento de las familias durante la migración, háblanos de cómo eso lo perciben los jóvenes y qué es lo cómo lo que hacen es buscar esa identificación de una mala manera, pero la buscan. Sí, creo que pasan varias cosas. Obviamente estar separado de un padre por tanto tiempo es una experiencia muy traumante para todo joven. Y después reunirse con alguien que prácticamente es un extraño, obviamente van a haber conflictos. Yo lo sé porque yo los tuve con mi mamá. La diferencia es que yo estaba un poquito más chiquita, entonces era como que escuchaba más. Pero jóvenes que ya vienen más mayores, que ya tienen sus propias identidades, que ya han creado sus propias formas de ser, de pensar, de vivir, es muy difícil venir a convivir con alguien que la verdad no conocen muy bien. Y hay muchos que vienen y tienen hermanitos chiquitos o hermanitas chiquitas que sí pudieron crecer con sus papás. Entonces hay como una desconexión muy grande y creo que en parte es, no hay una educación muy buena para los padres de cómo manejar esas situaciones. La mayoría de los padres pues terminan solo regañando, terminan solo poniendo reglas. Entonces, esto como que no ayuda mucho a poder crear ese vínculo que ya desafortunadamente se quebró con la distancia, ¿verdad? Entonces, muchos de estos jóvenes, la verdad, lo que están buscando es comprensión, familia. La mayoría de ellos están confundidos, están tristes porque han dejado toda una familia en sus países. Y desafortunadamente muchas veces la pandilla les da todo ese tipo de comprensión y de ese sentimiento familiar, de sentirse parte de un grupo, de sentirse apoyado, de sentirse aún querido. Entonces es como muchos de estos jóvenes terminan siendo parte de estas pandillas. Bueno, y también fíjate que estas organizaciones como el Latin American Youth Center sigue adelante, sigue enfrentando esos problemas tanto en Washington como Langley Park y todo el área metropolitana se sigue viviendo eso. Pero de ahí te metes también un poco en el campo de la salud, trabajando en Mary Center. Mary Center es una gran institución aquí en Washington. Cuéntanos de la institución y de tu rol ahí y qué fue lo que aprendiste. Pues Mary Center empezó como una clínica muy pequeña que era muy necesaria y sigue siendo muy necesaria. En los Estados Unidos hay dos maneras en las cuales uno puede tener un tratado de médico de salud médica y es privado o público. El privado o
usualmente la mayoría de las personas tienen seguro privado por sus trabajos que se los da. Y el público es basado en cuánto dinero uno está ganando por año, con la excepción de que obviamente el acceso a estos programas públicos tienen que venir con un número de seguro social. Entonces, los únicos que tienen seguro social en Estados Unidos son personas que tienen estatus migratorio y deja afuera a más de 11 millones de personas que viven indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, Mary Center se hizo esta clínica para poder darle esos servicios muy básicos de salud a las personas que no tienen acceso al seguro médico, que no tenían a dónde ir para poder tener una cita médica, o también que quizás sí tenían, pero no habían doctores en sus clínicas que hablaban su idioma. Entonces, se hizo como la clínica donde muchos inmigrantes iban, sigue siendo una clínica donde muchos inmigrantes van a recibir servicios. Yo fui una de esas personas cuando yo vine acá, usé los servicios de Mary Center por mucho tiempo. Y en el trabajo que yo hacía específicamente era con jóvenes, pero yo me fui un poquito de los servicios de trabajo social y más de los servicios educativos. Entonces yo era la encargada del programa de After School, que es como programas después de la escuela que tienen, que hay varios acá, pero el de Mary Center se enfocaba mucho en darles los servicios de educación a los muchachos inmigrantes para que puedan seguir, para que puedan graduarse de high school y después también seguir su educación en las universidades. Estos jóvenes como yo no conocemos el sistema educativo. Acá es muy complejo ir a una universidad, no es muy fácil. Hay muchas diferentes cosas que uno tiene que hacer. La aplicación a la universidad, aplicación para la ayuda financiera, después a veces se tiene que escribir hasta ensayos de 3, 4 páginas hablando de un tema específico y son cosas que muchas veces yo me acuerdo que cuando tuve que llenar el formulario de ayuda financiera, yo fui donde mi mamá y yo le dije, yo no sé qué es esto, no sé qué hacer. Y ella me dijo, oh, yo tampoco sé qué es esto, yo no sé qué hacer. Entonces, en ese tiempo, yo iba a Mary Center y ellos me ayudaron con todo eso. Entonces, fui como ser la estudiante a ser la persona que ahora estaba dando los mismos recursos a los jóvenes que eran estudiantes en las high schools de DC. Bueno, eso en realidad es lo que me encanta de ti, que has ido enseñando lo que tú aprendiste. Y ese concepto de servir a la comunidad está muy presente en tu vida y no es solamente de servirla directamente, sino que pensar, ¿verdad? ¿Cómo llevar esto a otro nivel? Y veo que el unirte tú a una organización como Casa de Maryland te lleva a la parte política. Cuéntanos un poco de esa organización y lo que aprendes tú allí directamente sobre política pública. Sí, Socasa ahora es una organización nacional. Están muy presentes en 4 estados, en Pensilvania, Virginia, Maryland y ahora también Georgia, donde pues ha incrementado el número de inmigrantes que viven en Georgia también. Entonces, yo estaba trabajando como Research and Policy Analyst, analista política y también de investigaciones, específicamente en el sector de salud. Entonces, mi trabajo era buscar maneras en las cuales podíamos cambiar el sistema de salud para que las personas inmigrantes que no tienen todavía acceso a la salud pudieran tenerlo. Entonces, me estaba enfocando mucho en la parte de Maryland. Empezamos una campaña en el condado de Prince George's para que todas las personas
sin importar su estatus migratorio, tuvieran acceso a la salud básica. Y también al mismo tiempo estaba haciendo muchas de las investigaciones para ver cómo podíamos cambiar el sistema al nivel estatal. Entonces, el año pasado, que todavía estaba en casa, junto con la delegada Jocelyn Peña-Melnick, trabajó casa con ella para introducir la ley The Healthy Babies Equity Act, que se traduce como el acto de bebés saludables. Y esa ley básicamente decía que uno de los programas más grandes federales de salud acá es el Medicaid. Y las personas sin estatus migratorios no tienen acceso al Medicaid. Entonces, muchos otros estados ya han hecho esto, en el cual dicen, abran el programa de Medicaid a las mamás que están embarazadas, para que ellas puedan tener un embarazo saludable, porque técnicamente los bebés van a ser ciudadanos. Entonces, ya estando adentro de su mamá, ya tienen el derecho de tener salud. Entonces, trabajamos en esa ley el año pasado. Y mi trabajo era mucho lobbying, que es ir y hablar con los delegados, con los senadores estatales, para asegurarse que ellos votaran para que la ley pasara. Entonces, la ley sí terminó pasando afuera de la Asamblea General de Maryland. Tuvimos un poquito de miedo porque en ese tiempo teníamos un gobernador republicano, pero él dejó que la ley pasara también. Entonces, la ley pasó y ya esperamos que en julio de este año, el 1 de julio del 2023, ya las mamás puedan empezar a tener acceso al programa de Medicaid. Bueno, eso es un gran logro, el pasar de tu experiencia de ver a las madres llegando a Mary Center y ahora poder hacer una ley que les permita protegerse y proteger a sus hijos y darles salud. Es un gran logro. Yo sinceramente te felicito por esos esfuerzos y allí te diste cuenta de cómo con un plumazo puedes cambiarle la vida a miles de personas, digamos. Sí. Entonces, eso es lo interesante de la política pública, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo te lanzas a trabajar mucho más entonces en la política, porque una cosa es ir a hablar con los representantes, ese es hacer política, pero otra cosa es ser político. Entonces, cuéntanos. Pues la verdad es que siempre me ha interesado, la verdad no pensé que pasara tan rápido o en este punto de mi vida, pero se dio la oportunidad. En Maryland hay lo que le llaman los comités demócratas centrales, también hay los comités demócratas republicanos, entonces hay para demócratas y republicanos. Y el rol de estos comités son dos. El primero es, nosotros trabajamos como en reversa. Los políticos usualmente representan al pueblo donde ellos representan. Ya digamos, ahora, yo vivo en el distrito 22. Los representan en un cuerpo de gobierno, ¿verdad? Entonces, usualmente acá sería ya el concejal del condado o ya sería la Asamblea General de Maryland. Nosotros trabajamos un poquito como al revés. En vez de representar a nuestra gente, nosotros representamos el partido a nuestra gente. Entonces, nosotros representamos lo que es el Partido Demócrata y tratamos de ver la manera en que más personas salgan a votar, más personas se registren con el Partido Demócrata, que más personas se involucren con el Partido Demócrata, ya sea apoyando campañas, ya sea recaudando fondos para el partido. Hay diferentes maneras en que cualquiera se puede involucrar en el partido. Entonces, esa es una parte de nuestro trabajo. La segunda parte de nuestro trabajo es que en Maryland no hay elecciones especiales a nivel estatal. Entonces, si algún senador estatal, digamos, no puede terminar su término, que son de 4 años, por alguna razón, ya sea se van a otro trabajo o
mueren o algo pasa, nosotros tenemos que elegir quién va a terminar ese término, ese plazo de 4 años. Entonces, usualmente abrimos que cualquiera puede aplicar para que nosotros podamos nombrar a alguien. Y somos, en el condado de Prince George's, somos 26. Entonces, todos votamos para ver quién va a tomar ese espacio. Entonces, usualmente, ya este año hemos tenido, creo que 2. Se fue un senador, entonces uno de los delegados estatales fue nombrado para ese espacio de senador. Y casualmente ahorita, a esta hora, ya el comité está eligiendo a la persona que va a tomar el espacio como delegado estatal para el resto del año y hasta las próximas elecciones que serían en el 2026. Entonces, esos son los dos roles grandes que tenemos y para mí fue como que una oportunidad muy grande. En el condado de Prince George's no tenemos mucha representación latina, pero sí hay muchos residentes latinos. Y la mayoría de ellos no saben cómo funciona el sistema de elecciones acá. Y le voy a dar un ejemplo. Aquí usualmente la gente se enfoca mucho en las elecciones cuando es presidencial, pero nosotros acá tenemos algo que se llama las primarias. Y lo que le dicen el midterm election, que esas elecciones son entre los 2 años. El término presidencial es de 4 años, entonces a los 2 años usualmente hay elecciones para elegir a las personas que nos representan al nivel estatal o al nivel del condado. Entonces, mucha gente no le pone atención a esas elecciones, lo cual queremos cambiar porque la verdad es que la diferencia instantánea que nosotros queremos ver en nuestras comunidades, esas decisiones se toman al nivel estatal, no las está tomando el presidente. Si, por ejemplo, si mañana toda la calle está llena de basura, el presidente no va a venir a decir saquen esa basura. Quien lo va a hacer son mis representantes ya al nivel municipal o al nivel del condado. Entonces es muy importante porque ellos de verdad hacen el trabajo más directo en nuestras comunidades. Entonces, yo vi esta oportunidad de lanzarme para este puesto, más que todo para involucrar a más latinos en este proceso. Cuando tuvimos las primarias, yo revisé el estatus de voto de mis papás y voy viendo que mi papá no está listado como demócrata. Y le pregunto, le digo, ¿fue a propósito o simplemente no te registraste? Y me dice, no, ni sabía que me tenía que registrar. Y el problema con eso es que si uno no está registrado con un partido o el otro, entonces muchas veces durante las primarias no pueden votar por los candidatos que están lanzándose con ese partido específico. Entonces es muy importante que la gente sepa eso, que conozca el procedimiento, que también conozca cómo registrarse con el partido que se quiere registrar, quiénes los representan. La verdad es que con mis amigas hablo de esto todo el tiempo, porque a veces digo nombres de concejales o de delegados o de senadores y ellas como que, ¿quién es? Y le digo, es tu delegado. Entonces es muy importante que para mí, que los latinos nos involucremos más y también estemos más conscientes de quién nos representan al nivel estatal y al nivel del condado. No, porque fíjate, por ejemplo, estuve viendo los datos de Prince George's County, donde tú estás trabajando y viviendo. En ese condado, el 36% de la población es latina. El otro porcentaje muy grande, 60% afroamericano, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que ya son prácticamente 40%, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que en las escuelas es ese porcentaje, porque a nivel de los adultos uno dice, no, si los latinos solo son el 20%, pero a nivel de las escuelas, ¿quiénes van a ser los votantes del futuro? Y no veo yo representatividad dentro de lo que se llama la Junta
de educación, el School Board. Ujú. Me quedé preocupada porque si tú tienes una población de 40% de jóvenes latinos que puedan necesitar más escuelas bilingües, más enseñanza del inglés como segunda lengua, más servicios sociales, ¿y quién los está representando? Sí, eso es algo, es una conversación que se ha tenido mucho en los últimos años, porque en el 2014, que fue la última vez que hubo como una ola muy grande de jóvenes que recién venidos, am, el condado no tenía un plan para esos jóvenes y muchos de esos jóvenes no terminaron high school porque y lo sé de experiencia, es muy frustrante llegar a una escuela y que no entiendas nada, que nadie te quiera ayudar. También el bullying es muy fuerte aquí hacia los muchachos recién venidos. Entonces muchos de ellos dejan de ir a la escuela y prefieren mejor ir a buscarse un trabajo para empezar a ganar un poquito de dinero ellos y también para ayudarle a sus familias. Entonces, creo que muchas organizaciones, incluyendo CASA, el año pasado yo fui a hablar en frente de la Junta de Educación. um, eh, Fui representando a CASA para pedir que tengan un plan para esos muchachos que vienen y no hay programas para que ellos puedan asimilarse al idioma, para que ellos puedan aprender en sus idiomas. Y no solo es el español, hay muchos inmigrantes en el Distrito 2 y en el Distrito 3 que viven acá, que recién vinieron y que son indígenas guatemaltecos, que tampoco hablan español o no hablan muy bien el español, que tienen sus propias lenguas mayas. Entonces, para los muchachos que hablan español no hay recursos y para ellos mucho menos. Entonces, yo fui a hablar en frente de la Junta Educativa el año pasado para pedir que dieran una respuesta y que de verdad empezaran a tener un plan más fuerte para poder ayudar a estos jóvenes. Pero la representación es una parte muy importante. Creo que es muy difícil poder entender a alguien y poder entender sus necesidades si ellos nunca han pasado por eso o no tienen familiares que han pasado por eso. Entonces, volvemos a lo mismo, que muchos de los padres no saben que ellos pueden votar para ver quién los representan en la Junta de Educación. Entonces es muy importante saber también que esas son posiciones públicas, que esas personas han sido elegidas para estar ahí por los residentes de Prince George's, por el distrito del cual ellos representan. Entonces, también tienen todo el derecho de ir y pedir explicaciones y demandar que se haga más para los muchachos inmigrantes que están viniendo al condado. Claro, esos muchachos tienen igualmente los derechos y los padres, yo creo que nos olvidamos también que la democracia no es ese voto por el presidente, eso no, eso es solamente, como decía Monseñor Urioste, Ricardo Urioste decía, el votar es una nota en la sinfonía de la democracia, Ujú. ¿verdad? Es decir, que cuando yo veo la necesidad a todo nivel, ir a la escuela, a las reuniones de los padres de familia, participar defendiendo las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Entonces, Sí, eso es como tenemos que cambiar, perdón, tenemos salud. entonces, dinos, ¿qué es lo que podemos hacer para promover el involucramiento de los padres? Porque yo creo que no tenemos una cultura democrática de los países donde venimos, y Sí. mucho menos nos vamos, uy, nos vamos, nos vamos a meter aquí en la parte de las escuelas, pero sin la participación no hay cambio.
Háblanos más de ese proceso, por favor. Usualmente, y esto pasa a todos los niveles, ya sea la Junta de Educación, ya sea el Condado de Prince George's, ya sea la Asamblea General de Maryland, cuando ellos están hablando de algún tipo de ley o proyecto de ley o algún programa que quieran lanzar, siempre tienen que tener lo que le dicen un public hearing, que es básicamente un espacio para que los residentes puedan ir a hablar y dar su opinión sobre ya sea la ley o cualquier tema que estén hablando. Entonces, estos public hearings usualmente pasan frecuentemente en el concejal de Prince George's, por ejemplo, cada vez que un proyecto de ley se introduce, ese proyecto de ley siempre va a tener un public hearing. Siempre va a haber una audiencia para que la gente vaya y diga, estoy de acuerdo por tal y tal y tal razón o estoy en desacuerdo por tal y tal razón. Entonces, es muy importante que vayan a esos public hearings y den su opinión. No importa si no hablan inglés, por ley ellos tienen que tener a alguien que les pueda traducir y les puedan ayudar con ese proceso. También todas las oficinas tienen a alguien a quien ustedes pueden llamar. Yo creo que muchas de las comunidades se sienten como que no pueden llamar a las personas que están en estos asientos de poder. Y lo pueden hacer, pueden mandar cartas, pueden mandar emails, pueden llamarles, pueden hasta ir a las oficinas y pedir hablar con ellos directamente. Están en todo su derecho. Ellos los representan a ustedes y están trabajando para ustedes. Entonces, toda la población de Maryland está en todo su derecho de ir y de dejar saber sus opiniones sobre lo que está pasando en sus comunidades. La Asamblea Legislativa de Maryland ahorita está en sesión. La Asamblea Legislativa trabaja como que si fuera el Congreso solo de Maryland. Y ellos están en sesión usualmente del 11 de enero hasta el 11 de febrero. En esos 90 días, ellos tienen que pasar todas las leyes que van a pasar y las leyes que no pasan, no la van a poder ver hasta el otro año. Entonces, es muy importante que en estos 90 días ustedes estén llamando a las oficinas y si pueden ir en persona, también poder ir en persona y dar su testimonio. Eso nos ayuda mucho a nosotros cuando pasamos la ley de las mamás con CASA. CASA hace un trabajo increíble en organizar miembros de la comunidad. Entonces, los organizadores llevaban a mamás que dieran su testimonio. Hubo una mamá, María, quien habló en frente de los senadores, en frente del Comité de Finanzas, y habló sobre las 2 veces que perdió a su bebé. Porque la primera vez que ella vio un doctor en su embarazo fue cuando estaba en el hospital perdiendo a su bebé y le pasó 2 veces. Y desde entonces ha tenido complicaciones de salud muy graves. Entonces, oír esas historias es muy importante y ir a dar ese tipo de testimonio es muy, muy importante a todos los niveles, a todos los niveles. Ahorita también en el condado de Prince George's, la concejal con quien yo trabajo, Crystal Oriada, ella está tratando de pasar una ley para que ya no haya un ingreso tan dramático de rentas en el condado. Y durante la sesión de comité llegó una señora que ha vivido 18 años en el condado, que de un día al otro le dijeron que su renta estaba subiendo $800 para la siguiente semana. Entonces ya el mes se acababa, ella tenía 8 días o una semana para poder agregar los $800 que ella ahora mensualmente tenía que pagar, aparte de los 1,000 y no sé cuántos que ya pagaba de renta. Entonces, la historia de ella fue muy importante que la escucharan los otros concejales, porque muchas veces los políticos desafortunadamente no están viviendo las cosas que están viviendo las poblaciones más pobres de todo el condado y de todo el estado. Entonces, ir y poner esos ejemplos y poner esas caras enfrente de ellos es muy impactante. La mayoría de estas sesiones las tienen en video.
Entonces, muchas veces son públicas y ellos tienen que darles respuestas. Y muchas veces lo hacen, dan respuestas. A muchas veces los senadores o los delegados dicen, ¿sabes qué? Tienen mi apoyo para esta ley. Y eso es muy importante porque entonces ahora ya sabes que tienes el voto de esa persona para que la ley pueda seguir avanzando. Entonces, hay muchas oportunidades para poder ser parte de este proceso y muchas organizaciones que están tratando de facilitar esa participación en las comunidades inmigrantes. Bueno, es interesante porque para nosotros la idea de que el gobierno es algo permeable, que uno puede acercarse y determinar qué es lo que uno está luchando, ¿verdad? Entonces, no es que no esté abierto el proceso, es que nosotros no abrimos la puerta, ¿verdad? Y Entonces, muchas veces el sistema nos ha cerrado la puerta. El año pasado, durante la pandemia, la Asamblea General tenía la opción de poder dar testimonio en Zoom. Entonces, personas que no podían venir de otros lados de Maryland, porque la Asamblea General se ven en Annapolis, ahí está el gobierno estatal, como también el gobernador de Maryland. Entonces, para mí que vivo en Prince George's County, a mí me queda como a 30, 40 minutos de mi casa. Para alguien que vive en otros lados de Maryland, que es aún mucho más lejos. Entonces, esto era una oportunidad muy buena para que las personas que usualmente no pueden, ya sea porque no tienen la transportación, porque en sus trabajos no les dan permiso de irse todo un día a Annapolis, le daba la oportunidad a las personas de poder hacerlo en Zoom. Y el Senado el año pasado dijo, no más Zoom. Y muchas organizaciones empezaron una petición para cambiar eso, porque querían que todos tuvieran acceso a poder hablar con sus representantes. Entonces, muchas veces sí, el sistema no nos cierra las puertas, pero nosotros tenemos que buscar las maneras para ingresarnos más y para que nos escuchen, porque después de que todas las organizaciones se juntaran y dijeran, necesitamos una opción virtual, ahora este año ya la hay en el Senado. Entonces ya uno puede ir o en persona o puede dar su testimonio en Zoom. ya ves, son experiencias que están mostrando de la participación ciudadana en sus propios derechos. Uno tiene que demandar sus derechos, pero también actuar. Te quería decir que hay personas que están con nosotros y quieren saludarte. Está Grego Pineda, dice, gracias por mostrarnos el talento y compromiso de la entrevistada. Qué orgullo para la comunidad salvadoreña. Así es, un gran orgullo también para Ivonne Rivera, que te manda a saludar con todo cariño y muy orgullosa de ti. Está Amy Serrano, go Connie, go. Grego dice, hay 9 otras personas ahí con ellos, Ana Ruth Serrano, Jorge López, Tula Gertrudis Serrano, Paul Ernesto Solórzano, Francisco Ramírez, Carla Ramos Ramírez. Es mi mamá, mi fan número 1. Carlita, sí. Ángela Orellana de García, Marci Fran Estrada Pereira, Ana María Delgado, Gaviota Calo, Tito Serrano, Ri Pereira, Comunidades de COTSA también, que es la Organización de Comunidades Unidas del área de Morazán en El Salvador. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nancy Gutiérrez, Carmen Carrión, Beatriz Ruano, Bedilia Flores, Mary Ramírez. Te mandan a felicitar, por supuesto, las comunidades de COTSA. Tito Serrano dice, gracias, hija. Mari Ramírez, bravo, mi niña. Beatriz Ruano, qué orgullosa de mi prima.
y también Ana Ruth de mi sobrina, dice Beatriz Ruano, Sandra Pereira, felicidades, mi linda Connie. Es decir, que hay gente que se siente muy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Yo creo que es un trabajo excepcional. Es un trabajo excepcional y quiero que nos digas un poco más sobre cómo no solamente estás trabajando a nivel local, estatal, representando a las comunidades y las necesidades, pero también te has involucrado en ser embajadora de Poderistas, una nueva plataforma de inspiración para las latinas. Cuéntanos un poco más de eso. Es un grupo que fue basado después de las últimas elecciones en el 2016. Obviamente, los resultados de esas elecciones presidenciales fueron decepcionantes para muchos inmigrantes, para muchas comunidades afroamericanas, para comunidades LGBTQ, para las mujeres. Entonces, esta plataforma se formó como para crear una conexión entre mujeres latinas en todo el país, para que individualmente nosotros nos apoyáramos y creáramos espacios para ver cómo involucrábamos a más latinas y a más familias latinas para salir a votar, o si no pueden votar, para involucrarse en las campañas y convencer a las personas que no votan o que sí votan para votar para candidatos que tienen mejores intereses hacia las comunidades inmigrantes, las comunidades afroamericanas. Entonces, es una plataforma muy bonita. Nos juntamos una vez al mes. Tenemos muchas campañas en varias plataformas del Internet, en Facebook, Instagram, Twitter. Una de las campañas en las que más me he involucrado es el Earned Wage, que es el wage gap que le dicen, que es que aquí en los Estados Unidos, por cada dólar que hace un hombre blanco, una mujer latina hace 54 centavos. El pago es mucho menos para una mujer latina. Tenemos en los ojos de la corporación financiera de este país, digamos, nosotros valemos menos. Entonces, esta iniciativa es para cerrar ese gap, para que nos empiecen a pagar lo que nosotros valemos. Creemos que muchas mujeres latinas hasta valemos más que ese dólar. Traemos experiencia, traemos diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas en las que me he involucrado mucho en los últimos años. Bueno, es directamente para mí, es tras los pasos de Prudencia Ayala, porque estás defendiendo los derechos de la mujer. Y es importante hablar de que existe esa discriminación sistémica, que la discriminación está tan profunda que ahora por lo menos los datos arrojan esa diferencia de los 56 centavos al dólar, ¿verdad? Estamos hablando de una gran diferencia y que no hay por qué valorar a la mujer pagándole menos simplemente porque es una mujer y es una mujer latina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reivindicación va a, si tú quieres, a la médula del sistema. Estás trabajando no solamente en las políticas que determinan lo que estamos viviendo, sino que ir directamente a por qué en un sistema como este hay una discriminación sistémica de esa manera, ¿verdad? Entonces, es esa dinámica y hay varias iniciativas de mujeres y son las mujeres las que están representándonos tanto a nivel estatal como a nivel federal, pero esta me parece que es una iniciativa fuera del partido, ¿no? ¿O es parte del partido?
No es fuera del partido, hay mujeres de todo, la gran mayoría son obviamente mujeres mayormente demócratas que van más progresistas, pero no es basado en ningún partido político. Solo queremos que la gente se involucre más en el proceso de elecciones y que voten. Bueno, y asimismo, eres parte de la junta directiva del Langley Park Association, ¿verdad? La Asociación Cívica de Langley Park. Sí. Me alegra muchísimo. Nosotros, como Casa de la Cultura El Salvador, gracias a Ivonne Rivera, que está con nosotros, nos involucramos en un programa para niños con las bibliotecas directamente, apoyándolos a que pudieran regresar a la escuela con mayor capacidad de lectura, entregando libros. Y la verdad que es esa combinación, la necesidad de trabajar directamente con las madres y sus hijos, con las asociaciones como CASA, como Mary Center, como Identity, como la Clínica del Pueblo, que ahora también todas están en Maryland porque ahí se fue la comunidad. Y entonces son diferentes niveles de participación política hasta llegar pues a la parte esta. Y entonces dinos, ¿cómo ves tú tu progresión en este campo político? Háblanos de tus sueños y de cómo nosotros como latinos y salvadoreños aquí podemos apoyarte en lograr esos sueños y esa representatividad. Bueno, pues la verdad es que todavía estoy aprendiendo mucho. La verdad es que solo tengo 2 años en la política de Maryland, lo cual cada vez que lo pienso no me lo creo porque así he sentido una eternidad. Pero sigo aprendiendo mucho, estoy aprendiendo muchísimo ahorita en mi trabajo con el concejal de Prince George's. Ahí estoy haciendo directamente legislación, estoy leyendo legislación, estoy escribiendo legislación. Entonces, estoy todavía en un proceso de aprendizaje de cómo funciona la política y cómo se pueden tomar iniciativas para mejorar las vidas de los residentes de Prince George's. Entonces, por ahora sigo en el Comité Central Demócrata. Vivo en Edmundston, que es una de las municipalidades de aquí de Prince George's, que tiene elecciones ahora en mayo. Entonces, sí estoy considerando lanzarme como concejal de Edmundston. Tenemos una población muy grande de latinos y actualmente no tenemos ninguna representación latina en el concejal de Edmundston. Entonces, es muy necesaria. Creo que muchas veces hay más participación cuando podemos ver a alguien que nos va a entender, que habla nuestros idiomas, que viene de los países de donde venimos nosotros. Creo que eso crea más participación de residentes en términos de involucrarse más en el proceso político. Entonces, todavía estoy viendo qué es lo que necesito para lanzarme, así que cuando ya esté súper segura lo voy a anunciar. Pero sí el apoyo de todos y de todas que se quieran involucrar, que quieran tocar puertas conmigo, hablar con los vecinos de acá, hablar de las iniciativas que me gustaría apoyar y lanzar en Edmundston. Eso ayuda un montón. Y obviamente también pues con donaciones financieras. Las campañas aquí son muy caras, aunque creo que al nivel municipal no son tan caras, pero igual voy a tener que recaudar un poquito de fondos. Entonces, cualquier manera, si financieramente no pueden, si una tarde quieren tocar puertas conmigo y hablar con los vecinos, también pueden hacer eso. Cualquier cosa ayuda un montón. Bueno, yo creo que es importante que la gente que son las empresas que están en Prince George's se den cuenta que ahí apoyándote tendrán la oportunidad también de tener una voz en las decisiones, porque a nivel del condado
Vi que tienen varias prioridades, ¿verdad? Y entre las prioridades está el transporte, que es una cosa que sí le interesa mucho a todos los negocios, ¿no? La legislación está compuesta pues de varias, de transporte, desarrollo económico orientado también al transporte, la situación de la salud, el acceso a hospitales en Prince George's es muy limitado, no hay hospitales de gran envergadura. En educación, el mantenimiento también de las escuelas, la construcción y sobre todo el mejoramiento de la educación en Prince George's y todo lo que es la defensa, pues, de todos los alquileres, del costo de la vivienda, el costo de la vivienda que está sacando a la gente, ya no saben a dónde vivir por el costo, ¿no? Entonces, las prioridades están ahí, es cómo nosotros podemos, como ciudadanos y como residentes, tenemos derecho a hablar, defender nuestros derechos. Entonces, dime, Connie, quería nada más terminar diciéndote que hay varias gentes aquí que te mandan a saludar, que no había podido comentarte y que pienses en qué más quieres decirle a nuestra audiencia. Sandra Pereira, Gabriel Rojo dice, proud of you, Connie, cheering you from Columbia Heights. Saludos. Beatriz, muy orgullosa de mi sobrina, dice. Ana María Delgado dice, gracias por involucrarte y mostrar cómo hacerlo. Felicidades. Manuel Ruano, Lidia Ligas Orellana, felicidades y adelante. Amy Serrano, we're so proud of you. Adelante, Chelita hermosa, me siento muy orgullosa de ti, dice Manuel. Asisa Armor, Gabriel Rojo te aplaude. Connie Elías de Tel Salvador te saluda y te aplaude. Mario Ernesto, Ivonne, pues siempre felicidades, Connie. Luis Benavides, wishing you the best of luck. Yolanda Quintanilla, go Connie, dice Gabriel. Have a full support. William Ramos, Antología Mambé, Roberto Reyes, en fin, todo un grupo de gente que ya te está apoyando y que nos sentimos todos muy orgullosos de ti. Y dinos algo otras, tus últimas comentarios de la noche para este público. Adelante. Pues nada, que muchísimas gracias por tenerme acá en este espacio. De verdad que es muy especial para mí. En toda mi vida he tenido muy presente lo orgullosa que me siento de ser latina, pero más que todo de ser salvadoreña. Crecí en una colonia muy pobre y la verdad es que nunca me vi en este espacio. Entonces, para mí, no solo es que quiera dar de regreso a mis comunidades, es que para mí es muy necesario luchar con ustedes, con las comunidades acá. Quiero ser una voz más, no la única voz, así que todo el apoyo que yo les pueda dar o que ustedes me puedan dar, tenemos que trabajar como comunidad, tenemos que trabajar como equipo para que nuestras necesidades como comunidades latinas sean escuchadas y que las cosas cambien para mejorar la vida de los latinos en este estado, en este país. Nosotros somos una parte muy vital del crecimiento de Prince George's, del crecimiento de Maryland, del crecimiento de los Estados Unidos, no solo con pagar impuestos, sino que traemos cultura, traemos idioma, traemos música, traemos comida, traemos mucho más que solo labor. Entonces, créame que estoy muy feliz de estar aquí en cualquier manera en que yo pueda seguir apoyando diferentes proyectos en Maryland. Por favor, llámenme,
comuníquense conmigo. Cualquiera que necesite saber el proceso de cómo votar, cómo involucrarse, también comuníquense conmigo. Mi información es muy pública, como ahora soy política. Creo que mi email y mi internet y mi teléfono viven en el internet, en muchos lugares del internet, así que por favor comuníquense conmigo, que estaré muy feliz de seguir apoyando en lo que yo pueda. Bueno, muchísimas gracias y decirte que indudablemente eres un honor, eres un orgullo salvadoreño y para nosotros estás tras los pasos de Prudencia Ayala en otro contexto, en otro siglo, pero siempre con la misma determinación y el mismo compromiso. Muchísimas gracias. Adelante. Y nada de que aquí como buena salvadoreña no te rajas, sino que sigues representándonos. Muchísimas Gracias. gracias a todos estar con nosotros esta noche. Y bueno, seguiremos lo mejor posible tu trayectoria, Connie. Adelante. Gracias. Gracias. Buenas noches.